Steve Rogers está de regreso en la próxima película de Avengers, Doomsday, 7 años después de que su historia terminara con su regreso como un hombre viejo. Un regreso que dejó una cantidad incalculable de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba? ¿Cómo es que está tan viejo? ¿De dónde salió ese fragmento conectado que nunca habíamos visto? Y sobre todo, ¿realmente devolvió las piedras? Tantas preguntas quedaron sin respuesta por los hermanos Russo y los guionistas Stephen McFeely y Christopher Marcus, quienes, en el momento del estreno de la película, ni siquiera podían ponerse de acuerdo sobre lo que realmente había pasado. Para los directores, Steve necesariamente había terminado en una realidad alternativa y habría regresado al universo principal sin que realmente se explicara cómo. Mientras que los guionistas pensaban que él se había quedado en el mismo universo que los Vengadores, el 616, lo que implicaba que habrían existido 2 capitanes al mismo tiempo. Un desmadre de guión que le pasaron a quienes iban a desarrollar la saga del multiverso, pero que nunca se resolvió. No, bueno, nunca, hasta ahora. Porque los Russo decidieron usar Avengers Endgame como el detonante de todo el desmadre multiversal que nos lleva al Doomsday. Según ellos, esta película no puede hacerse sin Steve Rogers. Peor aún, sería un elemento clave de la crisis multiversal en curso. Y dado que nadie nunca se ha encargado de eso, y que el relanzamiento de Avengers Endgame en el cine está anunciado explícitamente para crear los puentes importantes entre Endgame y Doomsday, ya no tienen opción. Va a ser necesario explicar lo que realmente pasó durante todos esos años, si pudo devolver las piedras o no, pero sobre todo, cómo lo hizo y el impacto real que eso tuvo en el multiverso. Y fíjense que esa es exactamente la investigación que vamos a realizar hoy, porque existen varias teorías relacionadas con las diferentes reglas aplicadas al multiverso y los viajes en el tiempo que necesitamos aclarar. Por eso, ahora entramos en la zona de spoilers, zona de máximo peligro. ¿Están con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu teórico favorito? Créditos. Las reglas del MCU. Avengers Endgame marca en 2019 la conclusión de 11 años de MCU alrededor de las piedras del infinito. Una conclusión que bien pudo haber terminado como el capítulo final. Es en el que nunca más hubiéramos tenido que hacernos preguntas sobre las consecuencias. Pero la película regresa con fuerza para introducir una nueva conclusión. La de la saga del multiverso. Y esta conclusión no se va a basar en todo lo que el MCU ha producido desde Endgame, sino en el atraco temporal y sus consecuencias. Ya hemos hablado en el pasado de cómo Steve Rogers y los Vengadores son los primeros responsables de la destrucción del multiverso, del surgimiento de Doom y del Battleworld. Pero hoy vamos a enfocarnos en otro aspecto de este viaje en el tiempo, ese en el que los Vengadores, como de costumbre, intentan reparar lo que rompieron, sin llegar a lograrlo realmente. Porque sí, devolver las piedras exactamente en el momento en que fueron a buscarlas parece un plan genial, excepto que en realidad no es tan sencillo. Primero porque el viaje en el tiempo no funciona así, porque Loki sentó las bases de las ramas multiversales. Pero también porque el capitán no devuelve en absoluto las piedras tal como las encontraron, y vamos a ver que eso tiene un impacto considerable en las consecuencias de cada temporalidad. Pero antes de empezar, hay que entender cómo funciona todo esto. El viaje en el tiempo se explica varias veces en Endgame, primero por Hulk. Sin conocer las reglas de las ramas del multiverso, Bruce y Nebula explican que viajar al pasado y modificarlo no cambia la cronología desde la que partiste. Si viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro. Y tu presente anterior se convierte en el pasado, que ahora no puede ser cambiado por tu nuevo futuro. En otras palabras, no es porque quiten una piedra del pasado que esa piedra ya no exista en el presente. No, crea una línea de tiempo alternativa en el momento exacto en que la piedra fue tomada para esa línea de tiempo. Su futuro se modifica, pero no nuestro presente. So Back to the Future is a bunch of bullshit? Exactly. Luego, esta información es confirmada a ese mismo Bruce por la anciana. Quitar la piedra va a alterar completamente el destino de su realidad, que originalmente debía ser el mismo que el de los Vengadores. The time continuum has been disrupted, creating this new temporal event sequence resulting in this alternate reality. English, Doc. Tomemos un ejemplo de un esquema sacado de la serie Loki. Está bastante bien explicado. Los Vengadores regresan al pasado de su propia línea temporal, pero en cuanto quitan la piedra, entonces comienza a crearse una rama. Bueno, es un poco contradictorio con lo que realmente pasa en la película, dado que su simple presencia los hace entrar en una nueva rama, y que, normalmente, ya no deberían ser capaces de simplemente viajar por su propia línea temporal, sin usar, por ejemplo, una tecnología que también viaje entre universos. Pero quién sabe, tal vez es algo que poseen sin saberlo, dado que viajan con un GPS temporal y por lo tanto el punto de partida necesariamente es el punto de regreso. ¿Ven a qué me refiero? Un poco como los timepads de la AVT. Cada punto en el tiempo, en cada universo o rama, es una coordenada.
Ciertamente, la AOT los conoce todos, pero los Vengadores solo conocen el suyo, así que pueden regresar a ese momento y a ese lugar preciso, sin saber exactamente cómo ir a otro lado. Ya lo tienen, en fin. Todo esto nos lleva a la serie Loki, que lleva el concepto un poco más allá. La continuación de Loki con el Tesseracto creó una nueva rama. Una rama que la AOT viene a borrar inmediatamente porque, aunque la presencia de Loki era necesaria para aquel que permanece, evidentemente la rama que lo creó no lo es. A diferencia tal vez de todas las demás ramas. En Loki, aprendemos que el flujo temporal eterno, o la línea de tiempo sagrada, es el único universo autorizado a existir. Entonces, vemos que no existe en ese momento solo un universo, ya que muchas ramas siguen esa línea de tiempo, pero todas van en la misma dirección. Todas tienen el mismo inicio y el mismo final, sin crear divergencias importantes. En resumen, tenemos el universo principal de los Vengadores y un montón de ramas con pequeñas divergencias que existen en paralelo. Por ejemplo, aquí es donde se refugia Sylvie, la variante femenina de Loki, después de deshacerse de aquel que permanece al final de la temporada 1, un evento que lleva a la ABT a dejar de intervenir para detener los eventos Nexus. Puntos clave tan diferenciadores que crean nuevas ramas que se escapan por completo, hasta que algunas se convierten en universos completamente diferentes. Pero la temporada 2 de Loki va más allá. El fin de la intervención de la ABT ciertamente lleva a la expansión del flujo temporal eterno, pero no es eso lo que crea un multiverso completo. Para contener ese multiverso, aquel que permanece creó el telar del tiempo. Esta máquina absorbe y condensa los residuos del multiverso. En otras palabras, si no existe un multiverso fuera del 616 en ese momento, es por culpa de esa máquina. Cuando Loki decide dejar que se destruya y tomar su lugar en el trono para convertirse en el dios de las historias, permite que el multiverso exista, lo que crea instantáneamente una infinidad de universos. Y eso lo cambia todo, porque es aquí donde comienzan las incursiones. Probablemente el concepto más importante para Doomsday. Una incursión es el momento en que dos líneas de tiempo, dos universos, dos tierras chocan. El Reed Richards de la Tierra, 838, se lo explica a Doctor Strange. Una incursión ocurre cuando la frontera entre los dos universos se debilita, destruyendo uno o ambos. Ok. Pero es en Ant-Man y la avispa, Quantumania, donde esto es más visualmente explícito. Cuando Kong le explica a Janet lo que realmente está pasando, podemos ver ramas de varios universos chocando entre sí. Y la verdad es que, al liberar el multiverso de su estado inestable, pues Loki inició su final. Pero son las diversas acciones de los habitantes de esos universos las que aceleraron las cosas. Por ejemplo, por lo que sabemos, Wanda con el Dreamwalking erosionó la frontera con los universos que visitó, y Peter con el hechizo de Strange. Es Strange viajando con América Chávez de un universo a otro, o incluso Mónica Rambo pasando directamente de un universo a otro a través de una incursión. Pero sobre todo, lo que realmente aceleró las cosas fue el viaje en el tiempo de los Vengadores. Porque hay que entender algo, el tiempo no funciona de la misma manera entre la TVA y las líneas temporales. Se trata de un universo de bolsillo completamente desconectado del tiempo y el espacio. Ciertamente, ahí el tiempo fluye de manera lineal, pero la TVA observa las líneas temporales de cada universo y es capaz de acceder a cualquier punto cuando lo desee. Lo que quiero decir con esto es que antes de la fuga de Loki, el multiverso no estaba liberado. Solo existía el flujo temporal eterno y sus pocas ramas. Y en el segundo en que Loki llega a la TVA, entonces existe, e incluso siempre ha existido. Lo que cambia fundamentalmente los planes de los Vengadores. Van a ver, entonces tienen los tres conceptos más importantes para entender lo que sigue. Cómo funciona el tiempo, cómo funcionan las ramas, y qué provocan las incursiones. Así que podemos avanzar. Ahora volvamos al plan tan perfecto de los Vengadores. Tomar las gemas en el pasado y devolverlas como si nada hubiera pasado. Bueno, en teoría, porque al volver a ver la película me di cuenta de que en ningún momento discuten sobre devolverlas. Eso es algo que realmente se discute entre Bruce y la anciana en 2012, pero que solo se menciona de nuevo al final cuando Bruce se lo recuerda a Steve. Sí, eso es. Alternative realities. Entonces, nadie realmente pensó en cómo iba a funcionar en realidad. Y Tony, el único verdadero cerebro que realmente entiende lo que es el viaje en el tiempo, pues ya no está ahí para ayudarles a entender. Él simplemente le confía la misión a quien siempre hizo lo correcto, mandándolo al matadero esperando que funcione, Steve Rogers. Pero entonces, sabiendo todo esto, ¿qué pudo haber pasado en el momento de devolver las piedras? Las tres teorías del regreso. Bueno, en ese momento, para ellos como para nosotros, está claro que este viaje es puramente teórico, tanto que, como les decía, los directores y los guionistas mismos nunca realmente intentaron explicarlo. Devuelven las piedras, se van ellos y listo. Pero para mí, existen concretamente tres posibilidades para Steve en el momento de regresar al punto preciso del robo de cada piedra. La primera es la que la película misma nos mostró, la intervención de la TVA.
Cada vez que se toma una piedra, se crea una nueva rama. En ese momento, la TVA todavía está activa. Entonces, exactamente como lo hicieron al capturar a Loki, capturan a todos aquellos a quienes los Vengadores hicieron desviarse de su destino, los juzgan y borran sus ramas. En otras palabras, en esta opción, el Capitán regresa exactamente al lugar donde los Vengadores llegaron durante su atraco, un pasado donde las piedras están ahí y absolutamente nada se ha movido. Estas acciones tal vez a su vez causen nuevas ramas, pero serán cortadas constantemente por la TVA. De hecho, esa es la teoría que más encaja con el rumor de que Loki habría venido a mover a Steve al universo 828. Porque, según varios insiders, Loki, en su errancia temporal, se habría tomado el tiempo de salvar a Steve y Peggy antes de que la TVA viniera a alterar su universo, enviándolos a un universo donde no existirían. Bueno, sigo odiando ese rumor, pero encaja perfectamente con esta teoría. Pero entonces, ¿qué hizo con las piedras y con Mjolnir, dado que son el fruto de ramas que ya no existen? No tengo ni idea. Tal vez las enterró o las tiró a un lago, no lo sé. Pero para el bien del guión de Doomsday, y aunque sea la opción más lógica con el Endgame tal como lo conocemos hoy, hay pocas probabilidades de que sea esa opción la que se desarrolle. A menos que los Vengadores necesiten un segundo Mjolnir y las piedras para vencer a Doom. Así que pasemos a la segunda opción, el viaje lineal. Bueno, esta opción es básicamente la misma que la primera, excepto que esta vez las ramas creadas en Endgame no se eliminan. Esta vez, vamos a partir de la base de que las acciones de Loki fueron inmediatas, instantáneas, y que por lo tanto la ABT solo eliminó las de Loki antes de dejar que todos los demás universos prosperaran en el nuevo multiverso. Pero entonces, ¿por qué Steve no podría corregir sus ramas? Bueno, en teoría, si seguimos lo que explicaban Bruce y Nebula, realmente no es posible regresar al pasado. Solo se puede viajar en la propia línea de tiempo que se convierte en nuestro propio futuro. Es complicado, lo sé, esperen. En resumen, Steve no puede regresar al momento en que los Avengers hicieron su atraco, ya que ese es su pasado y ese pasado creó nuevas ramas. Cada vez que viaja a su pasado, no viaja a un pasado alternativo, solo a la misma cronología inalterada. Pues sí, si cuando ellos roban las piedras eso no altera el presente, entonces su pasado nunca cambió. Y por lo tanto, cuando Steve regresa a su pasado, tampoco cambia nada para él. Para regresar al lugar donde robó las piedras, necesariamente tendría que cambiar de universo, o al menos de línea temporal, algo que solo Kong y la AVT parecen ser capaces de hacer hoy en día, no los Vengadores. Entonces, para Steve, el resultado es el mismo. Al comprender que es impotente y que no puede regresar al presente para anunciar la noticia, decide aprovechar esta realidad física para elegir una época y crear una nueva línea temporal para vivir con Peggy. Pero entonces, las líneas temporales que crearon, ¿qué les pasó? Bueno, probablemente cosas no muy divertidas. Vamos a analizarlas una por una. Empecemos por 2014. Aquí están en juego dos gemas, y al igual que con las demás, su desaparición probablemente va a causar dos líneas temporales diferentes. Primero, Morak. Peter Quill se despierta en un planeta donde el orbe ha desaparecido. Así que regresan con las manos vacías ante los Ravagers. Pero este universo no parece verse muy afectado por esa desaparición, porque sin la gema, Ronan el Acusador ya no es una amenaza para el Imperio Shandariano. Los Guardianes nunca se formarán, es cierto, pero sobre todo hay un elemento que cambia completamente el destino de esta línea temporal, la desaparición total de Thanos y de todo su ejército. Así que el universo nunca conocerá el chasquido, y Ronan es aún menos una amenaza sin el apoyo del Titán Loco. De hecho, ninguno de estos universos conocerá jamás la amenaza de Thanos, ya que falta una de las piedras. Ese es el caso de Vormir. Después de la desaparición de la Piedra del Alma, Cráneo Rojo quizás sea liberado de la maldición, pero es difícil decir si este universo saldrá mejor librado que el de Morag, dado que la Piedra del Alma es la que permite que los guantes hagan desaparecer las almas de la mitad del universo casi de manera misericordiosa. Sin ella, Thanos quizás sea simplemente un genocida. Y sobre todo Cráneo Rojo ahora ha regresado, probablemente más vengativo que nunca. Bueno, pasemos a Asgard 2013. Sin el Aether no hay amenaza de los elfos oscuros. El ejército asgardiano seguramente logra superarlos, y Loki permanece en prisión con sus dos padres vivos. Pero ahora el universo ya no tiene a un Thor con su martillo, lo que probablemente lo llevará a convertirse en rey mucho antes, y quién sabe, tal vez a derrotar a Thanos a su vez, con todo el poder de la fuerza de Odín. Sí, lo más interesante sigue ocurriendo en Nueva York y sus 3 gemas. Sí, 3 en el mismo lugar, al mismo tiempo. Bueno, podemos descartar de inmediato la gema del espacio, cuya línea temporal fue alterada por la huida de Loki. Pero pase lo que pase, esa gema desapareció de una forma u otra. Aquí no hay gema del espacio, no hay gema de la mente y ya no hay gema del tiempo. Es bastante simple. Este universo queda en una incertidumbre total. Cualquier cosa puede pasar. Pero en general, probablemente sea Dormammu quien lo condene el primer año, ya que Strange no podrá usar la gema del tiempo para derrotarlo. Dormammu, he venido a...
Finalmente, el campamento Lehigh. Sin el Tesseract no hay proyecto Pegasus, no hay creación de Capitana Marvel y probablemente no hay ataque a la Tierra por Thanos y Loki. Y sobre todo, no hay proyecto Vengadores. Y de hecho, puede que Iron Man nunca exista, ya que Howard Stark nunca estudiaría el Tesseract y por lo tanto no desarrollaría el primer reactor Ark. La mayor amenaza podría ser una invasión Kree y una guerra entre Asgard y los Kree en la Tierra sin héroes para defenderla. En resumen, universos con destinos diferentes, pero que todos crearán incursiones y muchos otros universos. Pero seamos honestos, si alguna vez el MCU llega a explicar cómo el robo en el tiempo causó un desastre en el multiverso y llevó a la creación de Doom, van a tener que mostrar que Steve realmente devolvió las piedras. Y es en esta tercera teoría donde se pone divertido. El regreso de las piedras. Durante mucho tiempo se planeó desarrollar un proyecto sobre Steve y su devolución de las piedras. Un proyecto llamado Nómada, una serie o una película dedicada a ese momento misterioso que quedó en suspenso. Proyecto que finalmente fue cancelado. ¿Por qué? Probablemente para darles a los directores encargados de la próxima película de Los Vengadores la libertad de usarlo o no. Y ahora que Avengers, la dinastía de Kang, que iba a ser dirigida por Destin Daniel Cretton, está cancelada, son los hermanos Russo quienes regresan y probablemente pidieron continuar directamente desde Endgame. Así que definitivamente no hay que lanzar este proyecto antes de su regreso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a lo largo de sus entrevistas, durante los meses que siguieron al anuncio de su regreso, siempre expresaron que Stephen McFeely, uno de los creadores y guionistas de todas las aventuras de Capitán América en el cine, aceptó regresar después de encontrar la idea correcta, esa que entusiasmó a todos. Y ahora, lo sabemos, probablemente se trate de ese duelo entre Doom y las consecuencias de las acciones de Steve. Así que creo que la teoría número 3 seguramente será la elegida, aquella en la que Steve realmente devolvió las piedras y el martillo, pero veamos cómo podría ser eso. Y sobre todo, lo que eso nos dice del hombre en el que se ha convertido. Porque esta misión no es solo una formalidad, son 5 decisiones imposibles, 5 universos donde Steve tendrá que elegir solo, sin nadie que lo cuestione. Sin Tony, sin Natasha, sin nadie que le diga que hay otro camino, y cada elección dejará una huella en los universos, sí, pero también en él. Empecemos por Vormir, ahí es donde todo comienza. Steve espera la salida de Rhodey y al quedarse un poco entiende lo que pasó. Nebula, Thanos, el titán que dejó su época para llegar al universo de los Vengadores. Primer dilema, y es enorme. ¿Debe enviar de regreso a Nebula antes de que Thanos llegue y arriesgarse a alterar toda la línea de tiempo, o dejar que Thanos la recupere y aceptar que ese universo vivirá lo que debe vivir? Cada elección lleva al final a un resultado desconocido. Entonces, claro, tiene el poder de salvar a Tony. ¿Tal vez? O también puede fallar desde el primer paso. Digamos que deja que Thanos se vaya y llegue al 616. Steve no puede permitirse manipular líneas de tiempo que no controla. Excepto que mientras coloca la gema del poder, las fuerzas de Ronan intervienen. Y sí, llegaban justo después. Él recupera el orbe dándole a Ronan el poder de la gema para arrasar Shandar. Y sin Gamora y Nebula que viajaron con Thanos, Quill nunca será detenido y nunca conocerá a los Guardianes, nadie para oponerse a Ronan. El Imperio Kree entra en una nueva era de dominación y Ego, por su parte, eventualmente encontrará a Peter, aunque no tan fácilmente, pero esta vez sin guardianes que se le opongan. La expansión del planeta viviente entonces devora una parte del universo. Y la única buena noticia es que Groot primero probablemente seguirá con vida, pero bueno, Rocket también probablemente terminará capturado y torturado por el mismo alto evolucionador sin nadie que lo salve. Primera misión, nada impresionante, y Steve ya entiende una cosa. Pensaba que podía poner orden, acaba de darse cuenta de que ha provocado otro desorden. Por primera vez en su vida, sus buenas intenciones no son suficientes. Así que se va un poco decepcionado a Vormir. Y ahí es cuando todo va a cambiar para él. Descubre el cuerpo de Natasha al pie de la montaña. Sube y se encuentra cara a cara con su primer enemigo, el Red Skull. Aquí no hay liberación. Steve llega unos segundos después del sacrificio de Natasha y entiende que, a través de la maldición, Red Skull obtuvo una forma de clarividencia, una clarividencia divina. Recuerden, es capaz de identificar a cada persona que se le presenta diciendo el nombre de uno de sus padres. Natasha, hija de Iván, Clint, hijo de Edith. Incluso cuando ellos mismos no los conocían como Natasha. Así que es muy probable que Red Skull ya conozca los planes de Steve y que lo estén esperando para advertirle. Sí, su búsqueda va a destruir más vidas de las que salvará, pero concretamente, ¿qué es lo que realmente podría pasar aquí? ¿Steve intenta negociar la vida de Natasha? ¿Él también debe sacrificar algo para devolver la piedra? ¿O simplemente lo intenta? Una cosa es segura, si Red Skull le predice el futuro, Steve decidió no escucharlo ya que continuó y vivió su vida con Peggy como vimos.
Una elección que claramente va a pagar un precio muy alto, pero todo esto no son más que especulaciones aquí. Nos estamos divirtiendo. Vamos rumbo a Asgard en 2013. Bueno, las dos primeras piedras fueron relativamente fáciles de devolver, al menos tenían la misma forma que cuando fueron recuperadas, pero en Asgard es diferente, la piedra de la realidad está en forma de éter. Peor aún, estaba dentro del cuerpo de Jane Foster cuando Rocket la robó, y no es una situación fácil de explicar. Así que Steve probablemente hará lo más sencillo, devolver el martillo y la piedra directamente a Thor y seguir adelante. Sí, excepto que eso lo cambia todo, en realidad. Sin el éter, los elfos oscuros no tienen ninguna oportunidad. Frigga sigue viva, Odín no es reemplazado por Loki, y el Ragnarok nunca ocurre. Y sí, Thanos probablemente no ataca, bueno, al menos no de inmediato porque mientras Odín gobierne no se atreve, solo hay que verlo. En cuanto cayó Asgard en el Ragnarok, el titán fue directo contra los guardianes para recuperar la piedra del poder y se lanzó sobre lo que quedaba del pueblo asgardiano. Todo pasó muy rápido después de la caída de Odín. Excepto que en esta línea de tiempo, Loki no conoce ni las consecuencias de su traición que lleva a la muerte de su madre, ni los momentos de Ragnarok que lo acercan a Thor. Así que sigue siendo un villano que podría hacer cualquier cosa para redimirse ante Thanos y, ¿por qué no?, ayudarlo a infiltrarse en Asgard para tomar las piedras, como normalmente lo hace con los elfos oscuros. Poniendo en marcha de otra manera el plan del titán loco? Sobre todo porque sin Ragnarok nadie lleva a Hulk de regreso a casa, así que nadie le avisa a Strange y a Tony que Thanos viene. La invasión es más sencilla, nadie ayuda ni tiene acceso al viaje en el tiempo. Y es otro Vengador quien tiene que sacrificarse para traer a todos de vuelta. Podemos decirlo, probablemente Thor será quien salga realmente herido. Sí, él no fue creado para eso, a diferencia de Hulk. Bueno, después es el infinito de posibilidades. Sin Thor en la batalla final, Thanos vence a los Vengadores y destruye esa realidad. Lo que causa innumerables incursiones, en fin, es un desastre. Otra vez fallaron, y Steve, en este punto, acaba de entender una segunda cosa. No solo que sus decisiones tienen consecuencias, sino que en realidad no hay una buena decisión, que la mecánica del Salvador, en la que ha pasado toda su vida, ya no funciona. Porque en cada universo salvar a alguien, pues en realidad es condenar a otro. Todo es cuestión de equilibrio, y son ellos quienes condenaron todas esas realidades. Ven, Nueva York 2012 está aquí. Agárrense. Como les decía, la realidad borrada por la TVA probablemente no es la misma que las demás, simplemente porque cuando Loki escapa, su realidad se altera instantáneamente. Ahora, podemos ver que Tony, Scott y Steve se relajan mientras deciden qué hacer, así que es muy probable que esta rama sea diferente. Sí, lo sé, no tiene lógica, pero Steve debe regresar la piedra del espacio en el 70, no en el 2012. Así que en eso no tengo respuesta de cómo funciona. Buena suerte para ellos. Entonces nosotros vamos a lo más sencillo, la piedra del tiempo. Justo después de la partida de Bruce, Steve aparece y se la devuelve al anciano. ¿Qué? ¿Por una vez funcionó? Sí y no, ya que ahora el anciano sabe que puede tener una confianza absoluta en Strange. Él es el salvador que ella esperaba que fuera, lo que significa que cuando Stephen Strange venga a pedirle que lo eduque, que lo cure, tal vez no sea tan dura con él, lo que solo hará que se vuelva más orgulloso. Pero sobre todo, tal vez no le diga esas palabras que lo cambian absolutamente todo. It's not about you. Digo Stephen porque hemos visto que a través del multiverso, Strange tiene cierta tendencia a desviarse, a dejarse corromper, a hacer cualquier cosa. Entonces no quiero caer en el negativismo absoluto, pero puede que aún así sea complicado, porque el más mínimo movimiento de ella crea un efecto mariposa. Llega el momento de devolver la piedra de la mente, excepto que ya no está en el cetro, y aquí Steve sabe que S.H.I.E.L.D. está corrompido por Hydra. Entonces surge un nuevo dilema muy complicado para él. ¿Debe devolver la piedra a S.H.I.E.L.D. sabiendo las consecuencias? ¿Debe dársela directamente a Thor? Claro, evita a Ultron y la explosión de los Vengadores, pero también la creación de Vision y Wanda. Y es en este tipo de decisiones imposibles donde entendemos que el plan no puede funcionar. Incluso si Steve acepta que devolver las piedras va a causar muchos problemas, el simple hecho de devolverlas en estado bruto lo cambia todo. Si Hydra se apodera de la piedra, aceleran su plan. Si Steve se la da a Tony, Ultron podría ser peor. Si Asgard la guarda y se la confía al coleccionista, ¿qué pasa con el éter? Y la coherencia cronológica de este universo ya está arruinada. Ahora, los agentes de Hydra infiltrados en SH y ELD piensan que el Cap es uno de los suyos. El capitán de este universo probablemente se va a involucrar mucho más rápido en secretos como el Soldado del Invierno. En fin, este universo ya se desvió. Y Steve, él acaba de entender una tercera cosa, que cada piedra de vuelta, pues, es otra vida sacrificada. Que la misión que le encomendaron no es una misión de rescate, es una misión de selección, y él no aceptó eso. Por fin es hora de regresar a la época que lo cambió todo para él, el momento en que volvió a ver a Peggy. Y siempre el mismo problema.
Imposible recrear el Tesseracto. Steve solo debe dejar la piedra donde la encontró. Pero una vez más, el poder de la piedra ya no está contenido en un artefacto. Sola y Stark ahora tienen acceso a todo el poder de la piedra. Eso podría acelerar el programa de armamento de S.H.I.E.L.D. y por lo tanto la dominación de Hydra sobre el mundo. Incluso podría hacer que Thanos ataque mucho antes. Después de todo, Loki y él tienen cientos, incluso miles de años. O podría ser al revés. La piedra le da a la humanidad un poder capaz de repeler todas las fuerzas externas. Captain Marvel ciertamente nunca será creada, pero al igual que Asgard antes que ellos, el poder de la piedra permitirá a la humanidad viajar a través del espacio, crear energía ilimitada y acercarse a la tecnología de otras civilizaciones del espacio. Bueno, ya lo entienden, estamos en plena ficción. Todo lo que acabo de decirles puede suceder de manera totalmente diferente. Pero una cosa es segura, a diferencia de lo que pensaba Hulk, es casi imposible simplemente devolver las piedras sin afectar las líneas temporales de donde provienen. Esta misión está destinada al fracaso y crea innumerables nuevas ramas que llevan a la erosión del multiverso. Y es precisamente en ese momento cuando Steve toma la única decisión que realmente ha tomado desde que comenzó su misión. Él decide no regresar. Una vida para Steve. En el primer avance de Avengers Doomsday, que se mostró antes de Avatar 3, vimos las primeras imágenes de Steve Rogers en su nueva vida. Con el tiempo, logramos identificar que las escenas ocurrían a lo largo de varios años, incluso en diferentes lugares. Pero uno de los elementos más destacados es la escena donde Steve guarda su traje. Y ya sabemos que no volverá a ponerse el traje cuando regrese en Doomsday. Las personas presentes en la CinemaCon lo confirmaron. Steve en la nave de los Cuatro Fantásticos lleva ropa de civil, con una barba larga, y se ve más viejo que lo que vimos en el avance. Y eso es importante porque esta última misión marca para él el final de su papel, de su estatus, de su emblema. Y sin embargo, en ese momento todavía no le ha pasado el papel a Sam. Probablemente ni siquiera sabe que algún día lo hará, así que esta misión fue difícil. Nada lo obligaba a colgar el traje. Así que decir que ya no es digno, no lo sé, ya que el tráiler muestra que todavía es digno, sería mejor negarlo. Pero parece que, aunque regrese para salvar el multiverso, pues no lo hará con su uniforme. Pero entonces, ¿a dónde fue Steve al final de esta misión? Mantengamos la idea de que solo puede regresar al pasado. De ahí que en mi cronología empecé en 2014, luego 2013, 2012 y 1970. En cada regreso al pasado vuelve a un momento de su historia, o al menos de la historia de los Vengadores. Así que probablemente regresa al final de la guerra, o incluso directamente a su cita fallida. Ese es un elemento clave de toda la historia entre Peggy y Steve. Ese baile que promete durante el accidente que ve en su visión, y hay muchos factores que van a empujar a Steve a tomar esa decisión. Primero Tony, quien le dice que intente vivir esa vida, pero también Peggy en Winter Soldier, quien le dice que a veces lo mejor que puedes hacer es empezar de cero. Steve ha visto su misión fracasar, o al menos deformar cada universo que ha tocado. Y ahí, frente a él, hay una puerta, una vida que lo ha estado esperando durante 70 años. Bueno, él decide tomarla. Pero esta decisión plantea muchas preguntas. Para empezar, ¿por qué Loki vendría a moverlo? ¿Sabe que Steve tendrá un papel importante en lo que viene para vencer a Doom? Un poco como Strange, él había entendido que salvar a Tony era la clave para vencer a Thanos. Tantas preguntas para las que aún no tenemos respuestas. Y tal vez eso es lo que hace que el regreso de Steve sea tan intrigante. No llega por casualidad. Llega porque varias fuerzas que aún no entendemos han considerado que su presencia era necesaria en la ecuación de Doomsday. Pero entonces, ¿qué lo va a motivar a él a volver al servicio? Porque Steve lo ha visto, en realidad tiene muy poco impacto para reparar las consecuencias del robo y de los Vengadores. Y como Tony lo dijo también, si juegas con el tiempo, tiende a devolvértela. Ya verás. Él sabía que sus acciones no serían sin consecuencias, como siempre pasa con los Vengadores. Y sin embargo, eso no parecía preocuparles mucho al momento de devolver las piedras. ¿Por qué pensaría que podría hacer una diferencia esta vez? Mi hipótesis es que todo depende de Doom. Es Victor Von Doom quien lo va a convencer de regresar. Porque Steve, en su nuevo universo, probablemente dejó todo eso atrás. Formó una familia, vivió una vida. Tal vez incluso dejó de lado sus fracasos. Puede que ni siquiera se lo haya contado a Peggy. Pero las consecuencias regresan y Doom está ahí para recordárselo. Lo que está pasando, la catástrofe multiversal, tal vez incluso la destrucción de la familia de Doom, son las consecuencias directas de sus decisiones. Debe regresar una vez más para corregir sus errores, los de los Vengadores, pero también y sobre todo para salvar a su familia. Ahora, hay un elemento que la reescritura de Endgame va a tener dificultades para explicar. ¿Cómo y por qué el Capitán regresa viejo en ese momento? Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los elementos más difíciles de esclarecer para mí. Claramente, el Capitán vivió una parte de su vida con Peggy. Tuvieron un hijo que parece ser adulto en el momento del Doomsday. Y sí, probablemente va a participar en el final del multiverso, en la pelea contra Doom y en las Secret Wars de Battleworld. De hecho, seguramente aquí es donde va a recuperar el escudo de Sam para dárselo. Pero, ¿cómo es que va a terminar siendo tan viejo? No parece estar especialmente afectado cuando habla con Sam.
Así que no me imagino que su energía vital o su suero hayan sido absorbidos por Doom, lo que significa que no solo viene de la época de Secret Wars, sino posiblemente de mucho, mucho después. O tal vez esa es la interpretación más sencilla. La etapa posterior a Secret Wars nos va a mostrar que en este nuevo mundo reconstruido por los héroes, Steve tiene permitido envejecer junto a Peggy en el 616 y no en un mundo al que no pertenece. Al final, llegamos al mismo desenlace para el personaje que el que debía darle Endgame, lo cual sería raro, pero parece más lógico. Como si en este nuevo mundo nunca hubiera sido capitán. Finalmente que este Steve, después de Secret Wars, tuvo derecho a vivir en esa temporalidad al mismo tiempo que el capitán de esa época, convirtiéndose finalmente en el verdadero esposo, ese que nunca aparece en fotos junto a Peggy. Ya saben, el famoso esposo que Steve salvó en el reportaje. Explicando que al final no viajó por el multiverso para llegar hasta aquí, sino que simplemente esperó el momento adecuado. Aquel donde todo comenzó, aquel donde dejó su propia línea temporal y que inició esta misión para finalmente regresar y darle el escudo a Sam. Bueno, todo eso son muchos sí. Pero a veces eso es lo bueno de ponerse en modo fanfiction y ver si todo eso se va a acercar o no a la realidad. Porque les recuerdo que Avengers Endgame se reestrena en septiembre con muchas escenas nuevas que van a servir de puente entre los dos proyectos de los rusos. Y creo que todo se nos va a revelar en ese momento. Y personalmente ya quiero que llegue. Bueno, díganme qué opinan en los comentarios y cómo ven ustedes este viaje de Steve. Si les gustó y no forman parte del Kevin Buchart, es el momento. Suscríbete, es gratis y ayuda al canal.